Hoy vamos a hablar del alfabeto latino. ¿Qué es el alfabeto latino? También lo conocemos como el alfabeto romano. Constituye el sistema de escritura alfabético más usado del mundo. Es la base de la lengua latina. Surge alrededor del siglo VI a.C. en Italia. En esa época no estaba definido el sentido de la escritura. De hecho, las inscripciones se realizaban de derecha a izquierda con una fíbula o un alfiler de oro. En otras ocasiones, de izquierda a derecha o incluso se alternaban ambas direcciones. Respecto de su origen, se cree que el origen del alfabeto está en las variantes occidentales del alfabeto griego usado en Cumas, una colonia griega del sur de Italia. Pero ¿cómo ha evolucionado? Debemos reconocer el etrusco, el antepasado de nuestro alfabeto. Es preciso remarcar que surge en Italia, pero nuestro alfabeto nace en la región de Canaán, que hoy corresponde a Oriente Medio. Como vimos anteriormente en otros videos, el recorrido histórico del alfabeto tiene origen en los jeroglíficos egipcios. Al mismo tiempo nace una escritura fenicia y posteriormente los griegos tomaron este alfabeto como punto de partida para darle lugar entonces al alfabeto etrusco, que es el que a su vez dio origen directo al alfabeto que empleamos hoy en día. La civilización etrusca se extiende por toda Italia y poco a poco el alfabeto se fue extendiendo por todos los lugares de Europa, al ritmo de las conquistas romanas. Entonces, hay algo que debemos dejar claro. Más allá de su nombre, el alfabeto no ha sido inventado por los romanos. El sentido de la escritura es en un bustrófedon y la traducción está sujeta a debate. Esta piedra ha suscitado un considerable material de estudio, al ser considerada el nexo entre el etrusco y el romano, y está datada en el siglo VI a.C. En la época colonial, el alfabeto se extiende por todo el mundo, siendo adoptado por muchas lenguas que anteriormente no tenían forma escrita o desplazando a otras escrituras. También en este periodo contribuye la cristianización, al ser usado por los misioneros para traducir la Biblia a idiomas no europeos. El sistema de escritura romano. La escritura en la época de los romanos se reservaba a la memoria de los hombres importantes. De hecho, es habitual encontrar epitafios en latín en los que se invita a la gente a glorificar a la persona enterrada. Saber leer y escribir en la época guardaba un significado religioso. De hecho, se pensaba que el desarrollo del intelecto podría asegurarle al difunto una mejor vida tras la muerte, e incluso permitirle acceder a la inmortalidad. Encontramos muchos medios en los que están presentes la declinación latina y la escritura latina, como por ejemplo las paredes y mesas, a menudo en cera. Se encuentran muy pocos pergaminos, sobre todo porque eran muy escasos en la época. No sería hasta el periodo comprendido entre el siglo I y V que los pergaminos en papiros se extienden y dan lugar a una nueva obra, el códice. Por otro lado, la puntuación no existía, y para ayudar a los oradores con sus discursos, las pausas venían simplemente marcadas por el salto a otra línea. En el alfabeto latino de esa época solo existían mayúsculas, aspecto que cambiaría en el periodo carolingio, en el siglo IX, cuando la escritura se separa gradualmente del oral y se introducen las minúsculas. Desde la mayúscula hasta la llegada de la minúscula. La transcripción de las obras y los discursos debían hacerse de acuerdo con la reforma de Carlomagno. En el contexto de la conquista romana fue cuando se desarrolló la escritura y así fue evolucionando. En ese momento comenzó a alejarse del alfabeto fenicio y de la lengua semítica, que fue en sus inicios, y comenzaron a surgir dos tipos de letra mayúscula. La mayúscula rústica, del siglo I a.C., se caracterizaba por una cierta libertad y un trazado elegante, y la mayúscula cuadrata, en el siglo IV después de Cristo, caracterizada por una mayor disciplina y una forma cuadrada. La escritura se utilizaba para transcribir poemas como los de Virgilio, así como recitales literarios, pero también para hablar de los méritos de un ciudadano en las calles de la ciudad e inmortalizar el discurso en bronce o piedra. Se empezó a utilizar en cartas, diplomas y contratos. Se fue redondeando y simplificando, y las letras fueron aproximándose poco a poco. Se fue diferenciando la altura de las mayúsculas, dando lugar a la escritura que hoy en día denominamos cursiva romana. La minúscula apareció en el siglo III después de Cristo, a través de la escritura vulgar, la del pueblo,
en las lenguas latinas o romances. Las letras, originalmente muy cuadradas, se irían redondeando poco a poco, especialmente en los textos religiosos cristianos. Carlomagno fue quien aprobó la utilización de las minúsculas para establecer su autoridad, cuando llegó al poder en el año 771, lo que dio lugar a una reforma de la escritura. Todos los textos deberían volver a copiarse en minúscula carolingia. Nuestra escritura actual proviene de esta normalización. Algunos hechos interesantes sobre el alfabeto. No existía la U, solo se utilizaba la B corta, de la manera que se pronunciaba en la época romana. De los primeros siglos del uso del alfabeto, heredado de los fenicios y alejado poco a poco de la escritura jeroglífica, hay que señalar varios hechos. No se distinguía entre la U y la B, solo existía la B corta, cuya escritura seguía siendo cuadrada en esa época. La letra G tampoco existía. La consonante C expresaba los fonemas K y G. Se heredó directamente del griego. La letra K era redundante debido al uso de la C, y solo se guardaba para algunas palabras y delante de la A. La letra Z no existía porque era poco práctica debido a los cambios fonéticos. La letra Q era una variante de la K, que solo se utilizaba delante de la U. En su versión arcaica, el alfabeto latino contaba con 20 letras. Contaría con 23 tras su grafía clásica, tras el siglo III después de Cristo. Compáralas. ¿Te diste cuenta de que faltan la letra J, U y W? Aparecieron posteriormente como el uso de las letras más redondas. Otro hecho, la aparición de la imprenta y la evolución moderna de nuestro alfabeto. En 1450, Johann Gutenberg inventó la prensa mecánica, que daría origen a la imprenta. Entonces fue en el Renacimiento cuando se produce el mayor cambio en la forma de escribir gracias a esta invención. Hasta entonces los manuscritos se habían escrito a mano, pero con su invención se difunde muchísimo el uso de libros. Actualmente, nuestro alfabeto castellano no ha sufrido más modificaciones tras su forma final de 26 letras, salvo las variantes de cada lengua. Por ejemplo, el español tiene 28, con la ñ y la ñ, y por otro lado no utiliza el acento circunflejo, heredado directamente del griego.